la madrugada del 7 de octubre, Hamás atacó a Israel. Un grupo de terroristas derribaron la muralla con una máquina y lesionaron la muralla en 15 puntos. Eso nunca se había dado. En el año 1973, para la fiesta del Yom Kippur, conocida como la fiesta de Perdón, y en la fiesta de Simchat Torah, en donde se lee la palabra de Dios en Israel, en el año 1973, hace 50 años, Hamás atacó. Dejó 2.500 muertos en una entijada de varios días. En esta ocasión no fue así. Hamás atacó y en 4 horas ya tenía 1.250 muertos, fuera de los rehenes que se llevaron, fuera de la gente que descabezó, de los niños que despedazó. Fue el ataque más brutal jamás visto en la historia de Israel. Y para los que estudiamos la geopolítica y lo que estudiamos lo que tiene que ver con Oriente Medio a la luz de la Biblia, a mí en lo personal me dejó estupefacto. Si a mí me lo hubieran dicho, yo no lo creo, porque eso no suele ser. En una guerra se disparan, se matan, hay aviones, pero ese tipo de asesinatos no se hacen con la población. Eso no tiene nombre. Hamás ataca para el 7 de octubre, para la fiesta de Simchat Torah, una fiesta que crearon los judíos. En 4 horas hicieron el más grande acto de criminalidad. Eso no cabe en la cabeza de ninguna persona. Y cuando hablamos de los entes de estrategia militar más grandes del mundo, como la CIA, como la que tiene Rusia, como la que tienen otros países, ellos se quedaron con la boca abierta, porque un país como Israel tiene el sistema militar de espionaje y de cuidado a la nación más grande del mundo. La CIA es de este tamaño y la Mossad es de este tamaño. Para que tengan una idea, la famosa CIA se queda pequeña con la Mossad de Israel. No existe ni una sola excusa para que jamás haya hecho eso. Por ejemplo, los satélites militares tienen que decir que a 3, 4, 5 kilómetros viene Hamás. Inmediatamente despegan los Apaches, despegan los aviones y se monta un operativo. No hubo nada de eso. Eso ha sorprendido al planeta Tierra entero. Para los que son estrategas militar, es la vergüenza más grande del mundo. El sistema de seguridad militar, de protección que tiene Israel, no lo tiene ningún país en el mundo. De hecho, es el pueblo de Dios. Le mataron inmediatamente en 4 horas 1.100, 1.200 personas. Se llevaron alrededor de 150 personas secuestradas. Pero mientras estaban llevando secuestradas, estaban siendo violadas analmente en los mismos autos donde las mujeres estaban siendo conducidas. Destruyeron por lo mínimo 3 puestos de guardia donde ellos están preparados para la guerra y no entendemos cómo no pudieron enfrentar a Hamás. No lo entendemos. Es como si una cortina de humo hubiese caído y ellos no ven a nadie venir. Eso es lo más extraño que hay. Eso no puede ser. No hay forma de que nadie se explique lo que sucedió en ese momento. Yo, en lo personal, estoy muy asombrado. Pareciera que el diablo los hubiera cegado. Eso no tiene nombre. Luego, mataron alrededor de 40 soldados y estando uno muerto, lo violaron. Lo bajaron del tanque, hicieron de todo, lo arrastraron. Eso es algo totalmente demoníaco. Jesús le dijo a Pedro que no metiera la mano el día que fue arrestado porque era la hora del príncipe de las tinieblas. Les explico ese texto bíblico. Significa que cuando Dios le permite a Satanás operar, Satanás va a hacer desgracias. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, la Biblia dice que Satanás vino a matar, hurtar y a destruir. En el libro de Isaías, capítulo 53, dice que a sus presos jamás le abrirá la cárcel. Si no es por Cristo, nosotros no estuviéramos aquí, porque humanamente no podemos derrotar a ese personaje. No podemos, no hay forma de derrotarlo, solamente a través de Jesucristo, de su sangre y de su palabra. Hamás es un grupo terrorista, Hamás no es Palestina. Hamás es un grupo terrorista que se apoderó de Palestina, la secuestró. Y si un palestino dice, no dispare a los judíos porque los aviones nos matan cuando bombardean, inmediatamente matan al palestino, al ciudadano, inmediatamente lo matan. Son 2 millones y pico de palestinos y están secuestrados por un minúsculo grupo. Para que ustedes me entiendan,
Cuando Nayib Bukele entró al poder en El Salvador, el 1% de la población son maras. Y ese 1% tenía aterrorizado a toda la nación. Hasta que Dios puso a este hombre y lo limpió, porque la brutalidad que se daba en El Salvador era demasiado de grande. Esos misiles han subido la lista. Israel debe estar llegando originalmente, si son honestos, casi a los 2,000 muertos en este momento. Los misiles están entrando a las ciudades de Israel, están cayendo sobre edificios, están matando personas. ¿Y dónde queda la cúpula de la roca o el domo de la roca, que es el sistema de defensa antiaéreo de Israel? Israel tiene el sistema de defensa antiaéreo mejor del mundo, pero cuando Hamás empezó a disparar, disparó tantos misiles que la cúpula de la roca no pudo enfrentar tantos misiles a la misma vez. Lo destruía en el aire, el 90% excelente, lo destruyó, pero el 10% caía adentro y empezó a matar niños, empezó a matar de todo y la guerra se recrudeció. ¿De dónde saca Hamás proyectiles? Ellos no tienen fábrica de armas, fábrica de balas, fábrica de carros de guerra. Ellos no tienen eso. ¿Quién le da a ellos toda esa cantidad de misiles, de bombas y demás? Se la está dando un país que en la Biblia se conoce como Persia, que en la profecía bíblica se traduce que es Irán. En el año 1935, después de un plebiscito, ellos decidieron por voluntad popular llamarse el asunto islámico de Irán. Entonces cambió a Irán. Irán es lo que fue Persia en su tiempo, e Irán odia a Israel. Según la profecía de Daniel en el capítulo 7, 8, 9, 10, 11, según lo que enseña Apocalipsis capítulo 11 y Apocalipsis capítulo 13, han habido 7 imperios mundiales que han odiado a Israel. Todos son antisemitas, todos. Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, son 6 imperios, y el último imperio que viene, el imperio del anticristo. Siempre han estado odiando a Israel. Entonces, los imperios que han habido han sido antisemitas, y detrás de ellos ha habido un principado. ¿Qué es un principado? ¿Cómo usted detecta un principado? Un principado es un poder demoníaco, cabecilla después de Satanás, según Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante, que promueve algo. Por ejemplo, el homosexualismo lo respalda un principado, la idolatría lo respalda un principado, lo que es todos estos crímenes lo respalda un principado. Entonces, el principado que ha estado contra Israel, ahorita está sentado en Oriente Medio, deseando destruir a Israel. Hamás no tiene dinero, no tiene fábrica. Entonces, quien está detrás de Hamás es Irán. Irán, cuando vio el portaaviones Gerald Ford, que es el portaaviones más poderoso del mundo, 300 y pico de metros de largo, por 78 aproximadamente de ancho, llegó al Mediterráneo para darle a Israel todo el armamento necesario. Nadie ha dicho que va a atacar a Irán, pero apenas Irán lo vio allí, dijo: yo no fui, yo no sé nada, yo no entiendo nada, pero todo el mundo sabe que fue Irán. En septiembre 25 de este año hubo una foto de los líderes iraníes en Beirut con el líder de Hamás, que se sacaron una foto. Detrás de todo esto, la inteligencia no judía, sino mundial, dicen que también se encuentra el presidente Putin. Putin en este momento está librando una guerra contra Ucrania, pero todos sabemos que es contra la OTAN que la está liberando, porque la Ucrania no puede detener a Rusia. Jamás Ucrania no tiene la capacidad militar para detenerlo. Y a Putin sí le conviene que se levante una nueva guerra, y más en Israel, a quien apoya la OTAN y Estados Unidos, porque si esa guerra se levanta, la ayuda a Ucrania se debilita y él tomaría a Ucrania en el menor tiempo posible. Así que tenemos por un lado a Putin, que aparece muy serio en los medios de comunicación, pero duerme un poco más tranquilo, porque se le va a quitar la preocupación de ver la OTAN metida en la frontera de Finlandia, en la frontera de Polonia, apuntando hacia él. Luego, cuando llegamos nuevamente acá, nos damos de cuenta que llega ayuda a Gaza a través de 3 formas. La forma marítima, que Israel controla; la forma aérea, que Israel controla, pero no la terrestre. Cuando llega ayuda a Gaza terrestre, que dice que llega comida y asuntos por hospitales, allí van los cohetes, allí van las bombas que manda Irán y que mandan otros países antijudíos o antisemitas. Israel falló en esa forma de detectar las armas
que vienen contra él. La nación de Israel se hace 5 preguntas. Número 1, ¿cómo penetraron la cerca? ¿Cómo lo hicieron? Ellos no lo entienden. Número 2, ¿dónde están los satélites que están apuntando hacia Gaza y dice que los enemigos vienen? Número 3, ¿dónde está la Mossad, que es la fuerza investigativa más grande de Israel? Por ejemplo, hubo un evento en Múnich donde atletas judíos fueron asesinados. El grupo se llamó Septiembre Negro. La Mossad empezó una persecución sobre todos ellos, demoró 20 años, pero no dejó uno vivo. ¿Dónde estaba la Mossad y la inteligencia israelí? ¿Qué pasó con el gobierno? Bueno, dicen que el gobierno estaba dividido en este momento por la corrupción de Ariel Sharon y no lo querían, y como estaban así pasó eso. No, el gobierno puede estar peleando internamente, pero los satélites no se pelean entre ellos mismos. Los sensores no se pelean entre ellos mismos. No se explica. Y lo último, ¿por qué la reacción del ejército no fue casi inmediata, sino que demoró varias horas? Si están asesinando y están derribando muros, ¿por qué el ejército actuó 3, 4, 5 horas después? Cuando debe haber una reacción inmediata, debe haber una llamada inmediata. ¿Por qué cuando el ejército llegó tuvieron tiempo de matar soldados, de violar mujeres, de decapitar niños y de tomar más de 150 rehenes y llevarlos a Gaza, y todavía llegan a Gaza y los soldados judíos no han llegado? Eso no tiene ninguna explicación. Como les dije, Israel celebra 7 fiestas. La primera fiesta es Pesaj, que es Pascua. Se celebra el día 14 de abril. La segunda fiesta es Hamasot, panes sin levadura, se celebra el día 15. La tercera fiesta es la fiesta que se llama Bikurim, que se llama la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta se celebra a mediados de junio, que es Shavuot, conocida como Pentecostés. Son las 4 fiestas de primavera. Luego saltamos a septiembre y encontramos las últimas 3 fiestas conocidas como las fiestas de otoño. La primera fiesta se celebra el 1 de Tishrei, que es septiembre, que es la fiesta de las trompetas, que es conocida como la fiesta de las bodas, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. La segunda fiesta es la de Yom Kippur, de la que estamos hablando, conocida como la fiesta del perdón. Y la tercera fiesta es Sukkot, la fiesta de la cabaña, que fue la fecha donde el Mesías nació, en septiembre 15. Fue en esta época donde ellos atacaron. Ahora bien, Israel debe ser el país que más amor debe tener hacia la palabra de Dios y hacia su fiesta. ¿Realmente qué sucedió? Escuchen atentamente esto. Cuando llegó la fiesta de las cabañas, se celebró una fiesta que los judíos crearon, creando un día más a la semana, y esa fiesta se llama Simchat Torah. En esa fiesta se celebra Torah en todas partes, leyéndola en cada ciudad, los 5 libros de Moshe, o los 5 libros de la Torah, o del Pentateuco, como llamamos los gentiles, que son Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Número y Deuteronomio. La ciudad de Tel Aviv dijo que no querían leerla y no permitieron que leyeran la palabra de Dios. Al rechazar la palabra de Dios, el mismo pueblo de Israel está sacando a Dios de su frontera. Vayan conmigo, porque esto se analiza bíblicamente. En segundo lugar, hace unos meses atrás se hizo el desfile gay. De lo que son los países de Asia, el más grande desfile se hizo en Israel, cuando ellos tienen Torah y ellos saben que eso no se puede permitir. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, yo soy un hombre celoso de este libro. Aquí nunca pasará un político a dar discurso de mentira. Jamás va a pasar. Aquí nunca va a cantar gente con pantalones rotos, con minifalda, con cabello cortito o luciendo cuerpo. Esto no es un desfile de moda ni nada. Este es el altar que está en la casa del Señor. Y siento un profundo respeto hacia él. De hecho, aquí casi nadie predica, y menos de afuera, por el profundo celo que yo siento por la palabra de Dios. Y soy gentil. Ahora, ¿cuánto más ellos que escucharon a Dios en el monte Sinaí, que fueron alimentados con maná del cielo, que viene del segundo cielo, donde se prepara la comida de los sejaquín, que son los justos? ¿Cuánto más ellos que caminaron los más grandes profetas que el mundo haya conocido en Israel? Estoy hablando de profetas de verdad que caminaron en Israel, dividieron el mar, hicieron bajar fuego del cielo, hicieron bajar maná del cielo,
acabaron con ejércitos, vieron dividirse no solamente el mar, sino el Jordán. Esto de aquí no, estos son de esos que juegan con carritos y con cristales, y luego después que juegan con carritos dicen, usted es profeta, gracias hermano, y le dice al otro, usted es profeta, y dice el otro loco, amén, y tenemos dos locos listos para mañana, uno profeta y otro apóstol, que es la moda que la iglesia tiene, desgraciadamente. Si ellos vieron todos esos milagros, deben tener más celo que nosotros de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Qué hicieron? Se fueron a la parte sur, donde queda el Negev, en frontera con Gaza. Y se fueron gente de otros países. Como ustedes saben, secuestraron colombianos, argentinos, uruguayos. Yo no sé si hay panameños. Allí, no lo sé, yo creo que no hay. Tal vez no tenían dinero para ir a esa fiesta, pero es que no hay ningún panameño en esa fiesta, creo. Se fueron allá y llevaron drogas, llevaron niños. Fue una fiesta de sexo y de homosexuales. Escuchen esto. Detuvieron la lectura de Torá, pero sin embargo el gobierno permite que hagan eso en la frontera. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué abominación? La palabra abominación en hebreo es toebash, y toebash significa algo siniestro, algo oscuro o algo diabólico, algo execrable o abominable. O sea, hay pecados que son para Dios execrable, detestable, oscuro, demoníacos, satánicos, que Dios no lo va a aceptar. Como por ejemplo la idolatría, el homosexualismo, la matanza de niños a sus dioses. Dios nunca lo va a aceptar. Quien practique homosexualismo donde quiera que lo haga, va a encender la ira de Dios inmediatamente, que es lo que está sucediendo en ese momento, en ese lugar. Seguimos. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ninguno de esos pecados los quiero en ti. Bien. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea, fue por eso que Josué conquistó la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no se llamó Palestina, es un nombre nuevo que le están dando. De hecho, la palabra Palestina no aparece en ningún texto bíblico. Estamos hablando de la tierra de Canaán que Dios le entregó a Israel, que fueron 96,000 kilómetros cuadrados, de los cuales solamente tiene 22,000. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque las naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido eso, Yahvé tu Dios. O sea, todo el movimiento que hay de derramamiento de sangre, de ídolos, de violación, homosexualismo, es porque los demonios le hablan a los adivinos y ellos profetizan mentiras y guían al pueblo por allí, mas a ti no te ha permitido eso, Jehová tu Dios. Esto lo quebrantó Israel. Israel lo quebranta amaneciendo una fiesta tan bonita como lo es el Shabbat, una fiesta tan bonita como lo es la lectura de la Torá, y ellos como nación ignoraron esto y automáticamente jamás se le metió exactamente por donde estaban festejando, y aparte de eso tenían la imagen de Buda arriba, desechando al Señor su Dios. Entonces quiere decir que cuando jamás ataca exactamente por donde estaban insultando a Dios. Quiere decir entonces que este problema tiene que ver con el ambiente espiritual. Ustedes dicen, el hermano pecó, va para disciplina. El hermano hizo, va para disciplina. Y el mundo entero llora por Israel. Yo no estoy en contra de eso. Pero esto no ha sido analizado verdaderamente a la luz de las Escrituras. Y aquí Israel está insultando a Dios con sus acciones, y ellos piensan que Dios los va a bendecir. Por ejemplo, ellos dijeron a Jesús en la historia que Jesús no recogió las 12 tribus de Israel, y el Mesías sí la tiene que recoger. Por lo cual Jesús no era el Mesías. Tontos, los judíos fallaron allí. En el Evangelio de Mateo capítulo 23 y en el Evangelio de Lucas capítulo 19, Jesús llora entrando a Jerusalén y le dice así: ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Entonces el problema no fue de Cristo, el problema fue de ellos que rechazaron al Mesías. El problema no fue del Mesías, y no solamente lo rechazaron, sino que el Mesías es Torá, es Torá. La Biblia dice, en el principio existía el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra estaba con Dios. Al rechazar al Mesías, rechazan la palabra. Dice la Biblia que el que rechaza la palabra, el día que orare, Dios no le va a escuchar.
Entonces, ¿qué está haciendo el hermano pueblo judío? Se han ido contra la palabra de Dios. Israel jamás ha tenido el nivel de corrupción que tiene en este momento. Y aunque Dios no lo va a destruir a ellos y no lo va a permitir, porque Israel no va a ser destruido, déjeme decirle eso, sin embargo Dios castiga su pecado. Y el pecado que están cometiendo Israel es muy grave. Y todas esas personas que estaban teniendo sexo delante de esos niños, que estaban con drogas, que estaban en todo, fueron despedazados con machete, fueron llevados, acribillados. Y aunque jamás diga tengo 150 rehenes, yo sé en mi corazón que fueron mucho más lo que se llevó y casi todos están muertos. Jamás no los va a devolver vivos, y menos los que son soldados por el odio que siente hacia Israel. ¿Qué quiere decir entonces? Que por qué no reaccionaron los satélites, por qué no reaccionó aquello. Hay una ira de Dios en este momento y hay un fuerte juicio de Dios sobre esa nación. Esa nación lo que tiene que hacer en este momento es llamar a un arrepentimiento total y pedirle perdón a Dios para que la mano de Dios regrese a él. Quien ataca a Israel, a Dios ataca. ¿Me están entendiendo? Quien odia a Israel, a Dios odia. Vino Chávez y se metió en el baile sin que nadie lo llamara y Chávez está sepultado. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Hace rato se murió Chávez con un cáncer que le cayó. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. ¿Qué se cumplió en Chávez? Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. Quien te maldiga a ti y a tu descendencia, inmediatamente yo lo maldigo. Y Chávez fue maldecido por Dios en el momento que dijo, maldigo desde mis entrañas al Estado. Usó la palabra Estado. Nunca dijo, maldigo a Ariel Sharon o a Benjamín Netanyahu. No, maldigo al Estado de Israel, un estado que Dios profetizó en Ezequiel capítulo 37 que llegaría a ser nación y la palabra se cumpliría. Y Chávez dijo, yo lo maldigo. La vida que le quedó fue muy poca la que le quedó a Chávez. Maduro no quiso subir al tinglado y se ha quedado calladito y no ha maldecido a Israel. Lo que él dijo pues que Jesús lo mataron los españoles. Y yo pienso que España tiene en este momento que enviar carta a Maduro y disculparse con los palestinos, aunque yo, con los judíos, yo no, ese Maduro, hermano. Yo no quisiera maestro como Maduro en una escuela, a Maduro como maestro en una escuela o en una universidad o un colegio en nuestro país, porque sería muy triste, muy doloroso, hermano. Contra tu pueblo han consultado astutamente, secretamente, o sea, présteme atención que esto es importante. Se reunieron e hicieron reuniones en secreto para ir contra tu pueblo, que fue lo que hizo Putin, que fue lo que hizo el líder de Hamas, que fue lo que hicieron algunas naciones para atacar a Israel. Pero aún así, yo no puedo decir que es la guerra del Salmo 83 hasta que veamos cómo va el desenvolvimiento. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Qué está diciendo David? Que Dios protege a Israel. ¿Dónde está eso? En el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 1, dice la Biblia que Dios ordena al arcángel Miguel proteger a Israel las 24 horas del día. Quiere decir que Israel no hay forma de destruirlo. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación. ¿Quiénes han votado esas dos expresiones? La votó Hamas, pero también la votó Teherán, la capital de Irán, el líder religioso de Irán, el ayatollah Khamenei, que inclusive es más poderoso que el mismo primer ministro presidente de Irán, dijo que Israel debe ser borrado del mapa. Antes que ellos lo dijeran, ya David vio esas reuniones y dijo, quieren borrar a Israel del mapa. La Biblia nos cuenta todo. Y no haya más memoria de Israel, o sea, lo borraremos y que nadie sepa que esa nación existió. Porque se confabulan de corazón a una, o sea, están su corazón pero tan lleno de odio hacia esa nación que la guerra que van a librar contra Israel va a ser dirigida por su propio corazón. Hablando de corazón, en el 18:7 de Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En Mateo capítulo 15,
Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos que se convierten en adulterio, fornicación, inmundicia, celo, ira, contienda, disensión, pleito, enemistad, adulterio, fornicación, herejía. Todo sale del corazón. Entonces, el problema que el ser humano tiene con Dios no es un problema cualquiera, es un problema que viene del corazón del hombre, del corazón. Seguimos leyendo. Contra ti han hecho alianza, o sea, países se han aliado contra ti, que eres el que protege a Israel. Entonces, el 8, también el asirio se ha juntado con ellos. Israel hace un par de días bombardeó bases militares de Siria para que no fueran a recibir carga de proyectiles para Hamas y para que ataque Israel. Israel les despedazó por lo mínimo 3 aeropuertos y ellos no han respondido porque saben que ellos fueron parte de esa reunión que se levantó contra Israel. Sigue diciendo, sirven de brazos a los hijos de Lot. Ahora, esta guerra, ¿qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando la participación de otras naciones. Si esta guerra se forma, no es la tercera guerra mundial, ni es la guerra de Gog y Magog. Esta es una guerra que debe ser de corta duración. Ahora, ¿qué tiene que hacer Israel? Israel sabe que detrás de todo este movimiento está Irán. Israel debe terminar con el grupo Hamas. El avance por tierra debe de venir, es un hecho. Ellos deben mandar la aviación, ya le están mandando a desbaratar todo. Luego viene el ejército por tierra y buscarán a Hamas en cada centímetro, en cada metro, y donde haya un terrorista de Hamas, se van a asegurar con 2 o 3 balas en la frente que nunca más se van a levantar. Les estoy hablando por el conocimiento que yo tengo y por la lectura que tengo en los tiempos que estamos viviendo. Esto no se fabrica así nada más. Aquí hay muchas horas de estudio. Entonces, ellos van a barrer a Hamas. ¿Quién sufre las consecuencias? El pueblo de Gaza. Hay niños muriendo y hay mujeres muriendo. Y nosotros, como cristianos, no aplaudimos eso. Por eso uno debe ser comedido a la hora de escribir en las redes sociales y a la hora de aplaudir. Aquí hay un pecado que Israel cometió y el diablo se les vino encima por el mismo lugar donde estaban pecando contra Dios. Y desgraciadamente, jamás de las muertes que han habido, el 95% es población, el 5% son terroristas de Hamas. Desgraciadamente, esa es la verdad. El primer ministro de Israel dijo, la avanzada va y la aviación actuará. Y le dieron 24 horas al grupo, al país de Palestina para que se moviera a la frontera de Egipto. Luego dieron 1 hora más. No importa las horas que den, no son suficientes. Cuando los aviones vuelvan a atacar, las bombas despedazarán niños, despedazarán mujeres. Los hospitales en este momento no dan abasto y de hospitales se están convirtiendo en morgues porque no hay medicina, no hay luz, no hay alimento. No existe agua, no hay nada. Todo fue cortado por lo que hizo Hamas. Y Hamas le hizo ese daño por andar adorando al diablo también. Porque se entiende que Hamas viene, pero nunca hubiera hecho la fiesta que hizo en esa nación si el pecado no hubiese estado danzando en ese momento en la frontera de Israel. Y es esa parte la que no se toca por los medios de comunicación. Y es esa parte donde no se toca en los púlpitos. Y en este momento, redes sociales, todos oremos por Israel. Yo soy de Israel. Claro que apoyamos a Israel, pero no apoyamos la falta de moral, la bajeza moral que ellos tenían allí. Eso nosotros no podemos apoyarlo. Y pastor, pero eran de otros países, pueden ser de donde sea. Esta es una congregación y aunque venga gente de otra congregación, también apagan el teléfono, también se callan la boca y también me respetan el templo y nadie sube aquí a predicar porque le da la gana, venga de donde venga. Uno tiene que hacer valer su fe donde quiera que uno se encuentre. Y cuánto más ellos país del cual viene la palabra del Señor. Cuando Israel acabe con Hamas, porque el ataque va a ser brutal, así como Hamas actuó, ellos van a actuar. Entonces Israel debe atacar a Irán. Escúcheme esto, ustedes se van a acordar de mí. Israel en las próximas semanas, meses, debe atacar a Irán. Y cuando Israel ataque a Irán, que es quien le da las armas a Hamas para que los ataque a ellos, Israel debe atacar su infraestructura petrolera, o sea, todos los lugares de petróleo, la refinería, todas deben ser destruidas, porque mientras Irán tenga dinero, les va a seguir financiando bombas contra ellos. Y la única forma es esa. Y cuando Israel ataque a Irán, entonces, si se mete en otras naciones, estamos en el Salmo 83.
Si no se mete en otras naciones, hay que mirar con silencio y no hay que correr a decir, estamos en el Salmo 83. Hay que saber estudiar la Biblia con mucho respeto y con mucho amor la palabra de Dios. Entonces, Irán debe ser atacada. Cuando Irán sea atacada, si nadie, y hay naciones que la defiendan, pero Irán sea despedazada, sus bases aéreas, y sea despedazada su fábrica de proyectiles, entonces en Irán el odio llegará al extremo. Para ese momento, la guerra de Rusia con Ucrania, la tome o no la tome, tiene que ir terminando. Entonces, lo que es Turquía y lo que es Irán, enviarán un mensaje a Rusia y le dirán, ¿qué quieres? Te damos todo, pero destruye a esta nación. Yo no sé si el gobernante va a ser Putin o no sea Putin. Eso nada más lo sabe Dios. Esto no es un ajedrez ni es un cuadro de adivinanza. Uno llega hasta donde Dios le permite llegar a uno. Lo demás es fanatismo y es mentira. Entonces, Rusia recibe el llamado y entonces se preparan para lo que se llama la segunda guerra más brutal que la que está en el Salmo 83. Los voy a castigar, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Significa, una vez que yo digo algo, si no lo cumplo, he falseado mi verdad. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. No olvidaré mi pacto. ¿Quién pacta? Dios. ¿Qué dice Dios? No olvidaré qué cosa. Mío, porque él es el que pacta, no es el hombre que pacta con él. Así que eso de pacto fue inventado por Kenneth Hagin, fue inventado por John Guichot en la década del 70, terminando los 80 lo agarró Kenneth Hagin y antes de morir pidió perdón porque mezcló la metafísica, la confesión, la mezcló con la Biblia, pero nadie predica eso porque sacarle dinero a las iglesias es una buena forma de vivir sin sudar. Sigue diciendo, una vez he jurado a David por mi santidad, 35, subraya en ese texto. Una vez he jurado a David por mi santidad. ¿Qué le dio Dios a Moisés? Las tablas. ¿Qué le dio a Noé? El arcoíris. ¿Qué le dio a Adán? La muerte de un animal. ¿Qué le dio a los levitas como señal? El diezmo. ¿Qué le está dando David como señal? Su santidad. No existe otro texto en la Biblia como ese, donde Dios jura por su santidad. Cuando hablamos de santidad, la palabra en hebreo es kadosh. Y la palabra kadosh no tiene definición en ningún idioma. O sea, ninguno de ustedes, por mucho que trate de explicarlo, podrá definir el concepto de santidad al nivel en que Dios lo vive. Nuestra mente es finita, no nos da la capacidad de entender la pureza en la cual vive el Eterno. Y le dice a David, yo te prometo que no será destruido y pongo mi santidad por delante como garantía. Ese pacto es extraordinario. Quiere decir que aunque se levanten los ayatolás, los Irán, los Hamas, los rusos, los árabes, aunque se levante Turquía, aunque se levante Gomer, que es Alemania, en los últimos tiempos, se levante, Israel no va a ser destruida nunca. De hecho, la guerra que va a librar contra Rusia no es Israel que se defiende, es Dios que actúa desde el cielo. Esa guerra no la gana Israel, la gana el mismo Dios peleando por su pueblo. Y esta grabación debe llegar a todos los escatólogos que están diciendo y están hablando que Israel puede ser destruido. Señores, ustedes no estudian Biblia, deberían ser más serios porque pueden ganarse un juicio innecesariamente por predicar lo que no entienden, lo que no estudian, lo que no saben y regalarse títulos que no se merecen. Una cosa es tener un cartón pegado en la pared y otra cosa es llevar una investidura que venga del cielo sobre sí. Son dos cosas diferentes. Sigue diciendo la palabra de Dios. Su descendencia será para siempre. Todos conmigo, léalo, el 36, Israel será para siempre. O sea, Israel no será destruida por ninguna nación. Jamás está perdiendo el tiempo. Hezbolá en el sur está perdiendo el tiempo. Irán está perdiendo el tiempo. Turquía lo perderá Rusia, lo perderá las naciones de África y las naciones que vienen con Rusia perderán su tiempo. Y quiero que lo sepan en este momento a la luz de las Escrituras. Israel no puede ser destruida por ningún motivo. Deme la respuesta. Número 1, el pacto del Salmo 89, 34, 35 y 36. Y número 2, Daniel 12:1, el arcángel Miguel protege esa nación y no la protege él solo porque él no es omnipresente. Dios le entregó a Miguel un ejército de gente de a caballo en carro de fuego y espadas encendidas por el poder de Dios, y no hay tanque de guerra, ni hay arma nuclear, ni hay arma que pueda
parar la promesa de Dios. El poder de la palabra que Dios tiene es más grande que toda arma que el mundo haya creado, y toda potencia que se levante jamás podrá destruir a esa nación, porque es la única nación en el mundo. Escuche esto: se dice que Estados Unidos primera potencia, Rusia segunda potencia, China tercera potencia. Lo voy a desmentir bíblicamente. La primera potencia que hay en el mundo es Israel, porque es el único país al cual el tercer cielo lo apoya, y nadie podrá enfrentar a Dios jamás en ninguna batalla. Israel vivirá para siempre. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos ustedes. Vino mi palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog y Magog, contra Gog en tierra de Magog, porque al príncipe soberano de Mesec y Tubal. La palabra príncipe soberano en hebreo es la palabra Rosh. Rosh significa príncipe soberano, y Rosh se traduce Rusia. O sea, el nombre de Rusia ya aparecía desde los tiempos de Ezequiel, mucho antes que naciera como nación. Ya Dios le tenía un mensaje a la nación de Vladimir Putin. Y el versículo 3 dice: así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, en tierra de Magog. Significa que cuando Dios actúe, Dios está contra Rusia. ¿Me están entendiendo? Aunque nosotros no lo queramos aceptar, Dios está contra Rusia, el promotor del comunismo que envió millones de almas al infierno, sacándoles a Dios de sus corazones. Y dice la palabra del Señor: príncipe soberano de Mesec y Tubal, Rosh, de nuevo, te voy a quebrantar. Pondré grafio en tu quijada y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballo y jinete. ¿Qué quiere decir? Que esta guerra no se lleva con armas nucleares, se lleva a caballo. En este momento, Rusia tiene el mayor ejército de caballos que pueda haber. Número uno, vayan conmigo. ¿Cuándo se llevará esta guerra? Los estudiosos bíblicos dicen que se va a llevar antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento. Entonces la gente dice: pero lo dijo de tal, lo dijo mengano, hay que creerle. No. Hay que creerle a la Biblia. Sigue diciendo: te voy a quebrantar, pondré garfios en ti. Y comienza a dar la lista de los países que vienen con Rusia. Persia, que es Irán. Persia cambia en el año 1935. Cus, que son los países de África, los negros, igual que Fud, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, que es Alemania, y todas las tropas de la casa de Togarma es Turquía, traducido. De los confines del norte, Rusia, y todas sus tropas con muchos pueblos, los que conformaban la Unión Soviética en su momento. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Significa: cuando venga contra Israel, Rusia será el comandante, Rusia será el general en esa guerra. De aquí a muchos días será visitado al cabo de los años. O sea, en los tiempos del fin, tú te levantarás contra Israel. Estamos en los tiempos del fin. Se dice que esta guerra viene. No, primero viene el Salmo 83. Se dice que esta guerra puede venir. No puede venir. Escuchen esto, por favor. Aunque ellos digan que sí va a venir, escuchen Biblia. Escuchen Biblia esta mañana. Sigue diciendo: de aquí a muchos días será visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, Israel, recogida de muchos pueblos, Israel, a los montes de Israel. O sea, Rusia y todo su ejército, que son más de 2 millones de hombres, mueren en los montes de Israel. Rusia no entrará a Israel. Quien entra es el anticristo. Usted puede verlo en Zacarías capítulo 14, los 2 ataques que el anticristo lanza contra Israel. Sigue diciendo que fueron siempre desolación. Subirás tú, vendrás como tempestad, con nublado para cubrir la tierra. Serás tú y tus tropas y muchos pueblos contigo. O sea, el ejército que Rusia llevará a esa guerra no se puede contar. Va a arropar los montes de Israel, los dejará desiertos. Así ha dicho Yahvé el Señor: en aquel día subirán palabra en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subirá contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, habitan sin muro y no tienen cerrojo. Aquí se termina el concepto de que Rusia puede atacar a Israel en este momento, y voy a demostrar que no puede. 1. Rusia dice: voy contra una tierra tranquila. Israel no está tranquila porque siempre ha estado en guerra. No está tranquila. Israel no duerme con sus muros, con sus satélites.
Número 2, recogida de pueblo, estamos de acuerdo. Y número 3, habitan sin muro. En este momento Israel tiene muro. En este momento Rusia no puede atacar a Israel, porque el día que Rusia se levante para atacar a Israel, Israel no debe tener muro. La pregunta es, ¿cuándo Israel dejará de tener muro? En el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en Apocalipsis, capítulo 13, en el libro de Daniel 9, 37 y 38, en el libro de Daniel, capítulo 10, en el libro de Daniel, capítulo 6 y capítulo 7, se nos habla del anticristo. Y cuando este hombre venga, hará un tratado de paz con Israel, que será la última semana de las 70 semanas de Daniel, que está por darse en cualquier momento. Y en ese tratado, él hace un tratado de paz para el mundo entero y para Oriente Medio. Isaías vio el tratado de paz y dice, Dios mío, están haciendo un tratado con la muerte y con el infierno. Y Dios le contesta al profeta, ese tratado yo lo desbarato y yo lo barro con la tempestad de mi ira, barreré ese tratado. Y cuando el profeta ve al pueblo de Israel, dice el Espíritu Santo Isaías, el gobierno que firma ese tratado es un gobierno malvado que yo no apoyo. Entonces, cuando se firma el tratado, inmediatamente se lleva la paz en Israel. Y en ese tratado hay una cláusula que dice, todas las armas de destrucción masiva serán destruidas. Y dice Israel, si la destruyen, yo destruyo muro. Pero mientras haya armas nucleares en las manos de Irán, de Turquía, yo no voy a derribar mi muro, ni voy a destruir mi arma, mis misiles. Y el anticristo mentirá. Entonces se dará el tratado, Israel destruye todas sus armas nucleares, todos los aviones de guerra, todas las armas de destrucción masiva serán destruidas. Y el tratado de paz se lo exige a todos los países del mundo. Y posiblemente en ese momento Estados Unidos o ha sido destruido o está a punto de ser destruido. Entonces, cuando se firme ese convenio, el anticristo exige a Israel que para demostrar que está en paz y que no tiene guerra y que no va a ser atacada, que derribe sus muros. Israel derriba los muros. Y cuando Israel derriba los muros, entonces Turquía, Irán y Rusia se ponen de acuerdo. Y sale el odio que tienen en ese momento, sale a florecer por encima del tratado. Rusia viene con todas las naciones a atacar a Israel. Israel no puede con esa guerra porque no tiene armas nucleares. Sus aviones, sus apaches, todo ha sido destruido. Ahora Rusia tampoco trae tanques de guerra ni trae aviones, porque ellos también tuvieron que hacer lo mismo en el tratado, pero Rusia viene con un ejército a caballo montado para tomarse los montes de Israel. La Biblia dice en Daniel que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. La palabra esforzar no es la más correcta en la traducción Valera 60. En la Torá dice, y el pueblo que conoce a su Dios clamará. Ahora, pensemos por un momento cuando las noticias en Israel corran que Rusia se levantó contra Israel, porque Putin en este momento odia a Israel, porque Israel apoyó a Ucrania de muchas maneras y Rusia tiene que cobrarle ese vuelto a Israel. Ahora, ¿por qué Rusia será el general? Porque Rusia tiene la estrategia y tiene la caballería para atacar. Dice Putin, y si el presidente que sea dice, yo iré a recoger despojos. El doctor Armando Alducin buscó la palabra despojo en ese momento y la palabra en hebreo se traduce petróleo. Israel supuestamente no tenía petróleo, pero hace menos de 10 años se descubrió que Israel tiene petróleo, tiene gas, es el más grande exportador de diamantes. Hicieron florecer el desierto y cuando Rusia vaya a atacar, entonces ¿qué va a hacer Israel? Clamará a su Dios. Ahora yo quiero que ustedes piensen conmigo y viajemos a Gog y Magog. Imagínense que las noticias monten el despliegue, el anticristo no se va a oponer porque él odia a Israel y se cree que Estados Unidos no entrará en esa guerra, bíblicamente no va a entrar. Entonces, ¿por qué el anticristo no entrará? Estados Unidos no entrará, porque es muy posible que la guerra que se dé, donde muere la cuarta parte de la tierra, allí Estados Unidos se va como nación, como potencia y como todo. En ese momento, la caballería rusa llena todos los montes de Israel, el monte Moria, el monte Baal, el monte Carmelo, todos los montes van a ser poblados. ¿Qué hace esa minúscula nación? Recogerse. No tienen armas y entonces quieran o no quieran, ellos van a tener que ir a Ezequiel 38 y 39 y cuando lo vean, toda la nación de Israel hará lo que no está haciendo en este momento, pondrá como Elías su cabeza entre las rodillas y clamará con lágrimas al Dios del cielo. Cuando Israel
clame con lágrimas al Dios del cielo. Inmediatamente se cumple la palabra que Dios le dijo a Job por el capítulo 38 y 39. ¿Has visto los grandes depósitos de piedras envueltas en fuego que tengo para la batalla del día final? O sea, las piedras de fuego y azufre que en este momento están son para Rusia. Y la Biblia dice que en ese momento, cuando el pueblo llora y Dios ve a su pueblo llorando, inmediatamente los cielos se abren y entra Dios en batalla, porque una vez he jurado por mi santidad a David que su descendencia no será destruida jamás. Y en ese momento se enciende la ira de Dios, según la Biblia. Estoy resumiendo el capítulo 38 y 39. Y cuando la ira de Dios se entiende, empieza lo primero a suceder y empieza a caer un terremoto y empieza a matar gente y empiezan a caer piedras encendidas en fuego. Luego Dios hará que se maten todos ellos entre ellos mismos mientras el pueblo sigue llorando. Cuando la batalla termine entre ellos mismos, será tan grande la multitud que tendrán que enterrarlos por 7 meses. Y para ayudar a los enterradores, Dios envía el terremoto que se trague las almas, y Dios envía a los cuervos del cielo que ya llegaron a Israel. Hace 20 años hay una clase de cuervos que llegó a Israel y están llenando todo Israel, y ellos no se preguntan de dónde vienen. Pregúntenle a la Biblia, Dios los está convocando porque esa guerra ya está cerca, y demorarán 7 meses enterrando los cadáveres, y las armas que deja Rusia le servirán a Israel. El anticristo se va a irar al ver que fracasó Rusia y fracasaron todos. Y en el Salmo capítulo 2 entonces se lleva una reunión no en Estados Unidos, sino en Babilonia, que es Irak, la cual será revivida. Y en esa reunión los reyes se reunirán con el anticristo para crear la más grande destrucción sobre Israel. Pero antes que esa reunión se dé, el anticristo, el falso profeta y Satanás se paran en el Éufrates, y de ellos salen 3 demonios a manera de rana que van a todo el mundo a convocar a los líderes mundiales para la guerra del día del Dios Todopoderoso. Las naciones se reúnen y el anticristo marcha con todas las naciones del mundo, y en ese momento Israel vuelve a estar perdido nuevamente. En esta ocasión no habrán piedras, en esta ocasión no habrá terremoto, en esta ocasión ninguno de ellos se matará. Esta ocasión será diferente. El shofar será tocado en el tercer cielo, y el ejército más poderoso que el mundo haya conocido, que está en Segunda de Reyes capítulo 6, llenará los cielos de fuego. Inmediatamente la ira de Dios se enciende y viene el Hijo del Hombre sobre un caballo blanco. La iglesia viene con ellos, Israel temblará. Los satélites le dirán al anticristo avance, y de repente miran hacia el infinito, y de la parte norte, donde queda la ciudad de Dios, según Ezequiel capítulo 1, según Isaías capítulo 14, de la parte norte del universo aparece el ejército del Señor, y el pueblo nuevamente se levanta a llorar. Y es muy posible que en medio de ese movimiento un niño le pregunte a su madre ¿qué está pasando? Y entonces le dirá el niño a la madre ¿qué es eso que viene allá? Y la madre llorando le dirá el pacto número 6 está por cumplirse, y quien viene allá es uno que se hace llamar quien fue, quien es y quien viene de camino. Y cuando ese ejército penetre nuestra atmósfera, la tierra, el firmamento mismo va a temblar ante el poderío de ese ejército. Y dice la Biblia en Apocalipsis 19 que una espada sale de la boca del jinete del caballo blanco, que no es el jinete del capítulo 6 de Apocalipsis. Y cuando habla de la espada que sale de su boca, está hablando de la palabra de Dios. Quiere decir que la tercera guerra mundial no se define por armas nucleares, sino por el poder de la palabra de Dios. Yo no sé por qué no la estudian, yo no sé por qué no viven para ella. Si ella define la tercera guerra mundial, ella define la estancia del diablo por 1000 años y luego al lago de fuego. Todo lo que va a suceder está aquí. Por eso estamos con ella en el final de los tiempos. No existe nada más grande que ella. Y yo quiero enviar un mensaje final a todos los predicadores que me escuchen. Vuelvan la Biblia a los púlpitos, por favor. Regresen la Biblia a los púlpitos. Dejen conciertos carnales y mundanos. Dejen de estar pagando plata por conciertos y vuélvanse a Jehová, el Dios nuestro, el cual tendrá misericordia y nos va a perdonar y nos va a levantar. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y el
que llama se le abre. Métete en tu habitación, cierra la puerta y ora a Dios, y tu Padre que en lo secreto te contará en público. No importa la edad que tenga, con solamente invocar el nombre de tu Dios, lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea edificado en mí. Si ustedes desecharon a Roma por corrupción, también ustedes pueden ser desechados por corrupción. Si Dios le metió la mano a Israel por lo que hicieron, ustedes no escaparán también. Váyanlo sabiendo. No hay llamado. Mateo capítulo 7, verso 21. Y en aquel día me dirán: yo soy profeta, yo hice milagro como apóstol. Y le diré: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Esto no se trata de llamado, sino de vivir para Dios.